Es bastante copada y estaba pensando en ir juntas a la fiesta. No, posta. Hace un par de años Netflix lanzó en Argentina una opción de doblaje un poco arriesgada que no tuvo una gran aceptación del público local. Y para muchos resultó un poco bizarro escuchar actores extranjeros hablando rioplatense. Vos venís conmigo. La fiesta se acabó. De hecho, Netflix ya no incluye español de Argentina en películas nuevas, pero te voy a mostrar una selección de escenas, te voy a contar algunas curiosidades muy interesantes y vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué nos molesta nuestra propia forma de hablar? Además te voy a decir qué películas y series podés ver todavía hoy en Netflix en español de Argentina y cómo hacer para verlas. Esta historia empieza en pandemia y tenemos que aclarar algo. Los doblajes argentinos no son para nada una novedad. De hecho, Argentina fue pionera en doblajes. Miren, por ejemplo, Blancanieves de 1937. La oscuridad. Yo te invoco. Muestra tu rostro. Ese doblaje fue hecho en Argentina, pero en español neutro. Lo novedoso de Netflix en 2021 fue que usaran la variedad rioplatense en vez del neutro. ¿Para quién trabajas? ¡Pero la puta madre! ¿Pero qué es el español neutro? Bueno, es esa forma de hablar típica de los doblajes que algunos conocen como español latino. Y el sujeto me miró y exclamó: regresaremos, pero vamos a hacerlo por completo a mi estilo. ¿Pero en latino de dónde? Si en Latinoamérica se hablan un montón de variedades diferentes. La respuesta es de ningún lado. Nadie habla neutro en la vida real. Es un invento comercial del cine y la televisión para no tener que hacer decenas de doblajes diferentes. Ahora tú te lo callas. Yo sé que algunos me van a decir que ese español es el español mexicano, pero no, aunque México tiene una gran influencia en la industria del doblaje, les aseguro que ellos no hablan así tampoco en la vida real. De hecho, también se hicieron doblajes al mexicano y mirá la diferencia. Es un pinche raro, pero es un muy buen camarógrafo. Es un maldito raro, pero es un muy buen camarógrafo. La minivan de mamá, gracias. ¿Sí? La camioneta de mamá, gracias. ¿Sí? ¿Quién dice esas mamadas? ¿Yo? ¿Quién dice esas estupideces? ¿Yo? Sigue en la regadera. Aún está en la ducha. ¡Cállate, menso! ¡Ay, cállate! El vocabulario es una de las cosas que caracterizan al español neutro. Esto puede ser una pileta en algunas variedades o una alberca en otras. Cuando tenemos diferentes palabras para una misma cosa, se busca una reconocible para todos, como piscina. Aunque a veces no queda más que elegir una y listo. Y todo ese rejunte artificial resulta ser el vocabulario del español neutro. Un monstruo con el que convivimos desde hace tanto que ya estamos súper acostumbrados. Lo que te voy a mostrar ahora te va a volar la cabeza. Hay películas argentinas que se doblan al español neutro. ¿Me estás jodiendo? ¿Me lo dices en serio? Sí, China, te lo digo en serio, no te estoy jodiendo, mira. Te hago planteos de pendeja porque soy una pendeja. Te hago planteos inmaduros porque soy inmadura. Te quiere garchar, boluda. Ay, re, obvio. Te quiere acostar contigo. Ay, sí, es obvio. Eso es parte de Absurda, una película filmada originalmente en rioplatense y después doblada al neutro para exhibirla en otros países. Más allá del vocabulario, una de las diferencias más notorias entre esta variedad argentina y el neutro es el yeísmo reilado. Donde sobrevivíamos mientras llegaba la ayuda. Y bueno, la ayuda llegó. Esta pronunciación tan fuerte de la Y y de la doble L es muy local, de Uruguay y buena parte de Argentina. Otra gran, enorme diferencia es el uso del voceo. Sí, vos, bro, sos un rockstar. El voceo no es solamente el uso del pronombre vos en lugar de tú, sino que los verbos tienen diferente conjugación en presente del indicativo. You are in control. Tú tienes el control. Vos tenés el control. Y en imperativo. Say your name. Di tu nombre. Decí tu nombre. El voceo está invisibilizado completamente en el neutro. Aunque si viste mi video sobre voceo, sabés que se usa en la mayoría de los países de América Latina, incluido México. Y a los mexicanos que me escriben en los comentarios que soy un ignorante y que en ninguna parte de México se usa vos, ¡Dilo, dilo! ¡Decilo! les recomiendo visitar Chiapas. Pero, ¿por qué nos molesta que hablen en una película como nosotros mismos hablamos
todos los días. Bueno, primero que no todas las personas hablan así en Argentina. Esta variedad es la que llamamos rioplatenses. Quizás ya vieron mi video sobre sus características, pero aunque es la más relevante en términos de cantidad de hablantes, distribución en el territorio y presencia en los medios, no es la única variedad de español en el país. Y a muchas personas del interior les molestó precisamente eso. Por otro lado, hay que decir que no siempre nos molesta que hablen como nosotros mismos en una película. Si vemos una película argentina, no reaccionamos de esa misma forma, ¿no? A mí lo que me transmite es ganas de pasarle un trapo, es una mancha. No jodamos, en serio, ¿cuánto vale? Creo que $30.000. Pero una cosa es ver una conversación entre Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna en una galería de Buenos Aires, y otra cosa es una conversación en Washington entre Jennifer Lawrence y DiCaprio hablando rioplatense. Ok, ¿y cómo hacemos? Yo hablo sobre el descubrimiento y vos hablas de lo urgente que es entrar en acción. ¿Cómo lo decimos? Podemos pensar que lo que nos molesta es ver actores y actrices de Hollywood hablando como nuestro vecino. Pero creo que más de uno trató de ver una película con estos mismos actores doblada al español de España y experimentó algo parecido, ¿no? Una vez vi hacer esto en una película y siempre he querido hacerlo. Quizás simplemente no toleramos que en la ficción hablen un idioma diferente al de la ficción. Y para nosotros, el idioma de la ficción fue siempre el neutro. Nacimos escuchando neutro. ¡Ve tras la varita! ¿La quieres? ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! Cuando el doblaje es de una película que transcurre en un entorno que nos es familiar, ese contraste no es tan grande. Tuviste suerte, pibe. Esta película, por ejemplo, es brasilera, transcurre en Latinoamérica y, en mi opinión, soporta mejor el doblaje rioplatense que una de naves espaciales, ponele. Que se pudre. Ahora tengo que mear. ¿Eso también me lo van a cobrar? Ya lo hacemos, vivo. Lea la letra, chica. Por generaciones, los chicos de Argentina y otras partes jugaron diciendo cosas como «Vete de aquí, maldito, te mataré». Cosas que jamás dirían en la vida cotidiana. Les propongo que hagan este experimento. Pídanle a personas de Argentina que traduzcan una frase simple del inglés, de una remera o algo así. Y van a ver que muy probablemente digan algo así como «sé tú mismo», en lugar de «sé vos mismo». Y es que creo que percibimos el neutro como si fuera una versión del inglés que todos podemos entender. Zarpado, ¿no? Sí, me parece bastante zarpado. Esto sigue en los comentarios. Si sos de otro país, me gustaría que nos dijeras cómo es el tema de los doblajes en tu región. Y si sos de Argentina, me gustaría saber qué pensás de todo esto. ¿Crees que solamente es cuestión de acostumbrarnos o que simplemente es ridículo e innecesario? ¿Te parece que el neutro limita la riqueza de nuestro idioma para que las empresas ahorren plata en doblajes? ¿O qué es necesario para que nos entendamos mejor? Si llegaste hasta acá, seguro que te gustó mi contenido. Te invito a suscribirte o unirte y seguir viendo más videos de mi canal. Por supuesto es gratis y a mí me ayuda un montón. Ahora te digo cómo hacer para ver una peli o serie en argentino en Netflix si querés hacer la prueba. Primero, es importante que sea una de estas películas o cualquiera de las que te mostré en este video. Si es una de las correctas, en la parte de idiomas te van a aparecer 2 españoles. Simplemente elegís el que dice Argentina y listo. No ahora. Solamente quiere que mires. Hablamos en los comentarios. Chao.